¿Qué tal, máquinas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta por aquí. Un miércoles más os traigo la previa fantasy de la jornada. Como siempre, vamos a repasar partido a partido y os iré dando mi opinión y recomendaciones en clave fantasy. Primer partido, Valencia-Mallorca, viernes 9 de la noche. Creo que va a ser un duelo igualado. Es por eso que voy a apostar por un 1-1. Vamos a darle un golito a Hugo Duro y otro a Muriqui. Ya veis arriba que viso que le da casi un 50% al Valencia. El empate estaría en 26 y el Mallorca un 25. Quizá le bajaría un poquito ese porcentaje el Valencia, porque al fin y al cabo no viene demasiado bien en las últimas semanas, mientras que el Mallorca vira un poquito al alza, de 2 empates y una victoria en los últimos 3 partidos. En cualquier caso, para mí, las mejores opciones de ambos equipos serían, por parte del Valencia, Diego López y Pepe Lu, aunque en el caso de Diego López hay ciertas dudas sobre su titularidad, ya que en Copa del Rey fue titular, jugó 70 y pico minutos y Rioja entró en la segunda parte. Por tanto, en Liga podrían intercambiar roles, pero confío en que sea finalmente titular Diego López y si no en la segunda también lo veo una opción aceptable. No estaría Tom Picks, obviamente, si entrase en la segunda, pero igualmente iría por él para este partido. Y luego Pepe Lu creo que nos puede hacer también un buen encuentro. En las últimas semanas viene mejorando, en Copa jugó de titular también y fue decisivo con una buena asistencia, así que estamos viendo una mejoría de Pepe Lu en las últimas jornadas. Buen momento, creo yo, para ficharla a un precio pues bastante bajo para estas alturas ya de la temporada. Por parte del Mallorca tenemos un Muriqui y un Samu Costa. En el caso de Muriqui, pues bueno, viene a marcar, tiene una buena media de puntos, creo que puede tener alguna que otra ocasión y mojar este fin de semana nuevamente. Y Samu Costa se perdió la última jornada por sanción, pero venía de 3-6 y un golito. De hecho, 2 golitos en las últimas semanas, así que este año está más fino de cara a portería. Creo que puede ser nuevamente una gran opción. En buenas opciones tenemos también 4 nombres que pueden ser interesantes. Rioja, por lo que comentábamos antes de esa titularidad de Diego López en Copa, a lo mejor Rioja pues entra de titular este fin de Liga, podría ser una alternativa pues plausible si buscáis algo pues relativamente barato con un partido en casa, pues bueno, no estaría del todo mal. Hugo Duro, que viene de marcar un par de golitos en las últimas semanas en Liga con otro balón al palo, vamos a ver si este fin de semana puede volver a ser ese hombre decisivo del conjunto valencianista. Y luego por parte del Mallorca he bajado a Virgili de top picks a buenas opciones, ya que fuera de casa tiene una media de puntos más bien baja, alrededor de 3 y pico. Además en Sofascore suele sufrir si no asiste, por tanto vamos a dejarlo de momento en buena opción. Creo que puede hacer daño igualmente contra el Valencia, pero para mí no estaría en top picks, aunque en picas sí que lo subiría un poquito más. Es un jugador que es mucho más fiable en sistema de puntuación cronistas que en estadísticas. Y por último, en buenas opciones, un Raillo, que en las últimas semanas viene haciendo 5, no son números espectaculares, pero nos puede cumplir alrededor de ese 5 de media más o menos, algún que otro 6, y creo que en este partido, que pueden marcar ambos, pero no veo tampoco demasiados goles, las defensas en general diría que nos pueden pues bueno, hacer una jornada aceptable. Y luego en posibles chollitos tenemos a Greenwich por parte del Valencia, que fue titular en la última jornada. Vamos a ver si Corberán le da continuidad. Y sobre todo en sistema de puntuación picas, en las 2 últimas ha hecho un par de 6, así que vamos a ver si se destapa como un chollito interesante las próximas semanas. Por parte del Mallorca, Antonio, ante esas molestias, lesión de Morlanes, pues parece que puede ocupar esa posición de titular acompañando a Samu Costa. Ya sabéis que Mascarell se ha ido a la Copa de África, por tanto en las próximas jornadas vamos a ver un mediocampo pues algo distinto al habitual, así que atentos a esa situación de Morlanes por si Antonio nos puede ir bien de parche 2-3 jornaditas. Es un jugador que nos va a hacer 2 y 3 seguramente, así que tampoco pujaría más de su valor de mercado. Impacto desde el banquillo, hay algunos nombres que pueden ser interesantes como Guerra, Raba después de hacer un buen partido en Copa, aunque creo que terminó con algunas molestias, Danjuma si se recupera, Pablo Torre por parte del Mallorca, pero bueno, tampoco son nombres que me entusiasman demasiado, no vienen muy bien en las últimas jornadas, así que solo los usaría en caso de emergencia. En portería, creo que Aguirrezabala, pues después de una buena etapa, ahora mismo está dejando ciertas dudas. Creo que es un partido que, como os decía, pueden marcar ambos, pero tampoco veo demasiados goles. Nos podrían cumplir ambos porteros, pero confío un poquito más a largo plazo en Leo Román, que está de vuelta, pero en la última jornada, si no recuerdo mal, no puntúa muy bien. Antes de la lesión sí que estaba mejorando y haciendo buenas puntuaciones, así que creo que hay que darle un poco más de margen. Venga, pasamos al siguiente, en este caso Oviedo-Celta. Aquí voy a apostar por la victoria del Celta, voy a darle un 1-2, llevando un poco a la contraria al mítico dicho de entrenador nuevo, victoria segura. Ya sabéis que Luis Carrión fue destituido hace unos días, por tanto hay ciertas dudas en el 11. Yo creo que los típicos, pues Costas, Colombato, Dendoncker, Rondón, etcétera, pues van a seguir siendo titulares. Podemos ver algunas rotaciones en algunas posiciones. Está ahí la duda de Viñas o Hassan. Cazorla yo creo que va a ser titular. Vamos a ver si Chaira también le da pues esa oportunidad de inicio. En fin, este primer partido nos ayudará
a ver pues cuál puede ser el hipotético 11 de gala del nuevo entrenador, pero yo creo que todavía es pronto para apostar por algunos jugadores del Oviedo, salvo pues 1, 2, 3 opciones que enseguida comentamos. Viso que le da un 14% solo al Oviedo. El Celta tiene un 65 y el empate estaría en 21. Estoy de acuerdo con ese favoritismo para el Celta, pero no lo subiría tanto. Quizá le daría alrededor de 50 y un poquito más al Oviedo. En cualquier caso, para mí los golitos podrían ser uno para Cazorla, uno para Borja Iglesias y vamos a darle uno a Brian, ¿o qué? Ya le toca marcar a Brian Zaragoza, a ver si se recupera al 100% y puede estar disponible. La última jornada lo esperábamos bastante, pero no pudo jugar, así que está a ver si finalmente puede ir convocado y tener minutos. Por lo que respecta a los top picks, para mí, pues ya lo veis, Cazorla por parte del Oviedo creo que es lo único pues recomendable de fichar pensando a largo plazo, aunque tampoco hay que olvidarse que es un jugador de 41 años y lo normal es que no sea titular cada fin de semana, pero es a lo único que yo creo que nos podemos agarrar en clave fantasy. Quizá un Viñas también, porque venía bastante, pues bueno, bien en las últimas semanas, haciendo algún 4-6, algún 5, pero ahí esa posibilidad de que Hassan sea titular y Viñas suplente me inquieta un poco. Yo me decantaría más por Viñas, no veo a Hassan siendo titular y más después de los rumores que ha habido de un posible traspaso, creo, a la Liga Turca en este mercado de invierno. Por tanto, bueno, vamos a esperar este encuentro a ver si salimos de dudas, pero seguiría confiando sobre todo en Cazorla y luego en el caso de Costas creo que podemos estar también tranquilos. Es un jugador que ha ido haciendo 5, 6, buenas puntuaciones en general, así que si buscáis una opción low cost en defensa, yo creo que nos puede hacer el apaño para un par de jornaditas. Por parte del Celta ya veis que confío bastante en varios nombres, aunque siempre es un riesgo en cuanto a rotaciones. Giral decide en la ruleta que pues la hace girar antes del partido y ahí saca el 11, así que siempre podemos comernos una rotación, pero creo que Borja Iglesias puede ser otra vez una muy buena opción. Ya en la última jornada pues tuvo algunos minutos después de superar esa contusión que parece que tenía. Lo normal es que sea titular este fin de semana, así que contra el Oviedo lo veo un top pick. Brian Zaragoza también me estaba gustando los últimos partidos y Swedberg, obviamente, después de 2 partidos seguidos marcando y siendo titular en la última jornada, vamos a darle ese voto de confianza. Es lo típico que te calientas pujando por él o clausulándolo y luego te hace un 1, un 2 y los próximos 2 partidos es suplente. Pero bueno, de ilusión vive uno, así que vamos a confiar en Swedberg para este fin de semana. Y luego otros nombres interesantes pueden ser Carreira, que también está haciendo buenos partidos, Starfelt, que viene haciendo mejores puntuaciones incluso que Marcos Alonso, que normalmente lo ponemos ahí en buenas opciones, pero he decidido poner a Starfelt para darle un poco ese valor que yo creo que ya merece. Marcos Alonso también lo veo bien, pero me quedaría antes con Starfelt y Mingueza, que en las 2 últimas he hecho un 7 y un 5. Posibles chollitos, el mismo Hassan, que comentábamos esa posibilidad de que le dé un banquillazo a Viñas, el nuevo entrenador, y Hassan entre de titular, pero no lo tengo nada claro. La verdad, Calvo, ante la baja de Carmo que se ha ido a la Copa África, pues lo normal es que sea titular, aunque como hay un nuevo entrenador no sabemos si va a ser titular Bailey o cualquier otro, por tanto ahí hay ciertas dudas. Y Miguel Román, que en las últimas está siendo titular y bueno, lo está haciendo bien. Si buscáis una opción locos como parche, como titular pues muy muy barato, Miguel os puede pues ir bien para salir del paso 1 o 2 jornaditas. Impacto desde el banquillo, un Yago Aspas que siempre puede hacer daño entrando en la segunda parte y un Javier Rueda que ha ido entrando algunos partidos esta temporada en segundas partes, haciendo buenas puntuaciones con alguna que otra asistencia, así que incluso entrando en el 60-70 yo creo que es un jugador que puede hacer daño y ya hemos visto que cuando ha sido titular también ha hecho buenas puntuaciones. En porterías estaría tranquilísimo con Scandey, a pesar del último pinchacito. Yo creo que va a seguir siendo el top 1 junto con, bueno, top 1, top 2 junto con Joan García, por tanto, nada de vender, yo lo aguantaría ya lo que queda de liga, a no ser que se os ponga a tiro pues un Joan García o pega un bajonazo brutal de 5 o 6 jornadas Scandey, que no lo veo. Y luego Radu, que poco a poco se está convirtiendo en uno de los top picks del Celta, viene de 2 muy buenas jornadas, en general haciendo buen año. Y eso que al inicio de temporada pues había ciertas dudas, pero está sin duda destapándose como una buena opción en clave fantasy. Pasemos al siguiente partido, este Levante Real Sociedad, un duelo que creo que va a estar bastante igualado, no creo que tenga muchos goles. Yo de hecho le voy a dar una victoria por la mínima a la Real, con un 0-1 golito de Guedes. Venga, a ver si vuelve a marcar. Y luego Bishoker, ya ves que le da también ligero favoritismo a la Real, con un 46%, el empate estaría en 26 y el Levante un 28. Para mí, top picks, Carlos Álvarez por poner uno del Levante, aunque ahora mismo a día de hoy no ficharía ninguno del conjunto granota. Arriaga por potencial yo creo que podría ser lo más cercano a top pick. Iván Romero también viendo los números que hice a inicio de temporada.
pero es que está muy lejos de esos primeros compases del año donde, pues bueno, había jugadores que parecía que podrían ser prometedores en clave fantasy. A día de hoy lo único que creo que podemos intentar soñar en clave fantasy es Carlos Álvarez por calidad, por lo que demostró ya el año pasado en segunda, con bastantes goles, siendo el jugador clave. Así que poquito más, creo que estos dos. Y luego ya por parte de la Real Sociedad, un Guedes que viene de marcar en la última, Bryce que venía de 5 jornadas buenas, con un par de golitos, la última pinchó muy fuerte, pero le daría una jornada más de margen. Barrenechea, que es, bueno, duda para esta jornada, lo he mantenido ahí en buena opción, pero vamos a ver mañana jueves y sobre todo viernes si pues está ok para ir al fin de semana, si no, pues obviamente habría que pensar en alternativas. Y luego un Gorrotxategi que poco a poco va creciendo y haciendo buenas puntuaciones tanto en picas como en Sofascore, sobre todo en picas mucho más fiable. Y luego Carlos Soler, que en las últimas jornadas parecía que remontaba, en la última hizo un 3, bueno, yo creo que nuevamente asoman ciertas dudas en el caso de Soler, pero le daría esta jornadita de margen teniendo en cuenta al rival, que al fin y al cabo es el colista de la liga a día de hoy. Por tanto, una jornadita más, si no puntúa bien, ahí ya me plantearía una venta. Luego hay más opciones interesantes, como el caso de Cubo, que viene rondando 5, con algún que otro 4. Es un jugador que está claro que tiene un potencial para ser top pick, para hacernos muy buenas puntuaciones, pero está muy lejos de esa mejor versión que demostró en años anteriores. Pero con el cambio de entrenador, quién sabe, si se mete en una buena dinámica, empieza pues con 1 o 2 buenos partidos Cubo, pues ahí ya empezará a subir bastante de valor porque la gente se ilusionará. Zubel ya podría estar bien, también suele rondar esos 5 o 6 puntitos. John Martín, teniendo en cuenta al rival, a lo mejor nos hace también 5 o 6 puntitos. Y luego posibles chollitos en el Ostondo, que entraría presumiblemente en lugar de Aramburu por esa sanción. Creo que está sancionado o lesionado, ahora no lo recuerdo, creo que es sancionado. Pero también podría estar pues un Odriozola por ahí. Vamos a ver si le da pues el nuevo entrenador más minutos, porque hasta la fecha diría que solo ha jugado un partido de titular contra el Barça y de hecho marcó. El resto de encuentros creo que ni siquiera ha entrado, vamos, ni 5 minutos en la segunda parte. Por tanto, lo normal seguramente sería ver a Lustondo en esa posición. Pero, como hemos dicho, cambio de entrenador, esto pues puede variar mucho respecto a lo que teníamos en mente de otras ocasiones cuando no ha estado Aramburu, cuando Lustondo ha tenido posibilidades de jugar, etcétera, etcétera. Impacto desde el banquillo, muy poquita cosa. Podríamos ver un Carlos Espín entrando en la segunda parte, o el mismo Coyalipus y finalmente suplente. Por parte de la Real Sociedad, pues te puede entrar pues un Sadik, aunque bueno, son nombres que al fin y al cabo son parches para hacernos 2-3 puntos por si no nos juega un titular, pero poquito más. En porterías tenemos pues un Ryan que empezó bien, pero en las últimas ya se ha ido pues más para abajo, con números en naranja, y Ramiro este año francamente mal. La penúltima jornada hizo una muy buena puntuación, pero parece un espejismo. Él ya volvió a puntuar mal en la última. Así que bueno, buscaría otras opciones, sinceramente. Creo que son 2 porteros para salir del paso un par de jornaditas hasta encontrar algo mejor. Vámonos al siguiente partido, Osasuna Alavés, y aquí, como podéis ver, apuesto por una victoria de Osasuna por 2-0, y creo que es una jornada muy interesante para apostar por algunos jugadores del conjunto rojillo, así que le vamos a dar un golito a Budimir, a ver si vuelve a marcar, que ya le va tocando, y Víctor Muñoz. Viso que le da un 51% a Osasuna, empate estarían 25 y a la vez un 24. Estoy bastante de acuerdo con estas cifras, lo veo bien. Y para mí top picks, pues Soroz, que ya lo comentamos ayer en las 10 apuestitas fantasy de la jornada. Es un jugador que en las 2 últimas jornadas en casa ha hecho 7 puntos, el año pasado 5 y pico de media. En fin, por calidad yo creo que es el jugador más diferencial junto con Víctor Muñoz y obviamente Budimir el año pasado, que también estaba en su prime. Si vuelve a ese nivel, estos 3 yo creo que la pueden liar. Siempre puede ser interesante un Rubén García, que tiene calidad, suele tener pues algún que otro golito de vez en cuando. Contra el Alavés pues lo veo bien, lo veo aceptable. No me extrañaría que hiciese 6-7 puntitos, por eso está ahí en buenas opciones. Catena yo creo que puede hacer también otro buen partido, y Budimir, que confiaría ya nuevamente en un golito, le va tocando. Hace mucho que no vemos un Budimir marcando pues 2-3 jornadas seguidas, así que este encuentro yo creo que es un partido clave, porque si vuelve a hacer una buena puntuación como las 2 últimas, que no marcó pero hizo un 5 y un 6 creo, este ya sería el tercero puntuando bien. Durante el parón navideño subiría bastante, así que lo podríamos aprovechar para especular. Por parte del Alavés me agarraría a un Lucas Boyé, que también os digo, creo que es una última oportunidad, viendo que en las últimas 4 jornadas ha puntuado mal en 3. Por tanto, si no puntúa bien aquí,
me pensaría seriamente lo de aguantarlo, ¿eh? Depende mucho del contexto de vuestra liga, dinero que tengáis, etcétera, etcétera, pero no tendría mucha más paciencia. Luego también en defensa podrían ser interesantes un Pacheco y un Tenaglia, dos jugadores que nos pueden rondar el 5, sobre todo Tenaglia a largo plazo lo veo mejor. El año pasado 5 y pico de media en modo mixto en Bivenger, pese a ser un mal año del Alavés, y este año le costó al inicio, pero ya lleva varias jornadas haciendo 5 puntillos. Así que bueno, defensa aceptable para un par o tres de jornadas hasta encontrar algo mejor. Posible Chollito Rosier, que ya está de vuelta, ya tuvo minutos la última jornada. Así que lo podríamos ver ya nuevamente de titular este fin de semana. Y creo que, pues bueno, al inicio estuvo bien, tuvo sobre todo 2-3 buenos partidos, luego dejó alguna que otra duda. Pero sobre todo el año pasado en el Leganés terminó muy bien la temporada, me gustó mucho. Y bueno, a largo plazo puede ser interesante como Chollito, sobre todo si no tenéis mucho dinero y buscáis una opción low cost. Impacto desde el banquillo, muy poquita cosa. Tendríamos aquí pues un Carlos Vicente entrando en la segunda parte de revulsivo como últimamente y poquito más. En el caso de Osasuna quizá podríamos agarrarnos a la posibilidad de Raúl García. En porterías estaría muy tranquilo con Herrera, que a largo plazo es un fichaje bastante seguro en portería, que te va a rondar el 5 y pico de media, y de hecho en las últimas semanas viene de 7 y 8, así que muy buena opción. Si verá aceptable, en los últimos partidos pues ha mejorado tímidamente, es cierto que venía de un periodo pues complicado, pero bueno, podría estar bien. Tampoco empujaría mucho por Sivera, buscaría otras opciones pensando más a medio largo plazo, pero para un par o tres de jornaditas como esta, por ejemplo, yo creo que es aceptable. Venga, pasamos al siguiente duelo, a este Real Madrid-Sevilla, y aquí veo al Madrid claramente favorito, a pesar de que viene de unas semanas complicadas, de pues mucho ronron en el entorno, con jugadores pues tocados, etcétera, etcétera. Me cuesta mucho creer que el Sevilla aquí sume ni siquiera un puntito. Por tanto, le vamos a dar un 3-1 con un golito de Mbappé, uno para Bellingham y uno para Rodrigo. Y por parte del Sevilla se lo vamos a dar a Peque Venga, que creo que es de lo poco plausible para este partido. Viso que le da un 77% al Madrid, empate 15 y el Sevilla un 8%. Y ya veis arriba a la izquierda que para mí los top picks son los tres goleadores que he dado. Rodrigo al final pues por oportunidad ahora mismo es una opción interesante, un precio muy muy bajo respecto al posible potencial que puede tener si se mantiene de titular, aunque también hay que decir que en el caso de Rodrigo hemos visto muchas veces en el pasado que tiene 3-4 jornadas mágicas y luego desaparece pues 6, 7, 8 jornadas haciendo puntuaciones muy bajas. Por tanto, pujaría pues moderado tirando fuerte, aunque depende mucho del contexto de vuestra liga, pero tampoco cometería locuras, es decir, no pujaría, por ejemplo, 5 o 6 kilos más de lo que vale. Si pues termináis la primera vuelta y reiniciáis liga, pues ahí ya nos podemos pues calentar un poquito más, pero bueno, Rodrigo ya hemos visto en años anteriores que suele tener altibajos. Bellingham, a pesar de que ha tenido algunos partidos discretos y que quizá no es su mejor año, al final va haciendo buenos puntos, tiene gol, por tanto lo mantengo en top picks, y Mbappé obviamente indiscutible, si está bien físicamente tiene que estar ahí. Buenas opciones un Tchouaméni que yo creo que nos puede cumplir con 6 puntitos, Rudiger yo creo que también, Vini, pues en clave fantasy ya estamos yo creo muchos managers acabando la paciencia, no acaba de marcar las diferencias en cuanto a puntuaciones altas de 7, 8, 9, no marca goles, así que bueno, última oportunidad seguramente, o de las últimas oportunidades. Y por parte del Sevilla, pues un Peque que antes de la sanción estaba haciendo buenos partidos, puntuando más o menos bien. Mendy, pues yo creo que también podría ser una opción interesante, pero vamos, defensa no entraría ni loco, a pesar de que os ponga ahí a Oso como chollito, os lo pongo simplemente por opción muy muy barata, que he hecho 2-6 en las dos últimas jornadas, pero partido de alto riesgo, para poner aquí los Gudel, Castrín, Cardosos, Juanlus, etcétera. Por tanto, intentaría evitar al máximo la defensa del conjunto sevillista, y posibles chollitos más allá de Oso, Fran García, que tampoco le tengo mucha fe, el último partido la lió parda. Vamos a ver si esta pues, jornada puede resarcirse y hacer una buena puntuación. E impacto desde el banquillo, un Alexis Sánchez siempre puede ser interesante, un campo que pues creo que en el pasado ya llegó a marcar con el Barça, por tanto seguramente pues tenga esa motivación para hacerlo bien, así que bueno, vamos a ver si poco a poco puede ir volviendo al 11, aunque ya teniendo en cuenta su edad y su historial de lesiones recientes, pues me cuesta ver a Alexis de titular de manera recurrente. En porterías tenemos un Courtois en las últimas 5 o 6 jornadas con una media de 6, muy buenos puntos, ya compensando ese valor que tiene, porque al inicio tenía una media de alrededor de 4 y pico. Por tanto, creo que es un muy buen momento para volver a fichar a Courtois. Y Odiseas, pues bueno, el típico partido de un 10, un 1, probablemente. Si está inspirado, pues nos puede hacer una gran puntuación, pero también es un partido obviamente de mucho riesgo.
Venga, vámonos al siguiente duelo, a este Girona Atlético, que la verdad tengo muchas dudas, sobre todo por parte del Atlético, cuáles pueden ser los jugadores clave, más allá de los 2-3 que he puesto, enseguida los comentamos, pero en clave fantasy hemos visto bajones importantes en las últimas semanas por parte del equipo del Cholo. Pero bueno, antes de eso, vemos un resultado, en este caso 1-1. Voy a apostar por un empate con un golito de Sigankov, manteniendo esa racha desde la última jornada que marcó un doblete, pues ha subido bastante. Muchos managers lo están intentando fichar. Creo que a largo plazo va a ser un jugador de 5 y pico de media, como en las últimas 3 temporadas. Así que ahí están top picks. Y luego por parte del Atleti se lo vamos a dar a Griezmann, entrando en la segunda parte de revulsivo. Piso que le da un 55% al Atlético, 23 el empate y 21 al Girona. Estoy de acuerdo con ese favoritismo para el Atlético, pero como veis, me decanto por ese empate porque creo que le va a costar este partido. De hecho, el Girona en las últimas semanas ha ido sumando más de uno en uno, con empates de pocos goles, y hay una ligera mejoría, sobre todo ese partido contra la Real Sociedad, a ver si le da alas al conjunto de Mitchell, aunque está claro que tiene una baja capital, la más importante, que en este caso es Ounahi, que se ha ido a la Copa África. Por tanto, eso yo creo que puede pesar. En cualquier caso, topics para mí, Sigankov y Pubi. Pubi en las últimas jornadas que ha jugado, puntuaciones muy top, por tanto vamos a darle esta jornada sin lugar a dudas. Sigankov con un doblete el otro día, está claro que ahora mismo tiene que tirar del carro ante la baja de Ounahi, y buenas opciones un poco con la boca pequeña Iván Martín, porque en las últimas 3-4 jornadas ha hecho 3 y 4, pero si miráis la media de puntos, pues es de lo poco salvable. Este año por parte del Girona, Bitzel podría ser, aquí hay una ley del ex, también en el caso de Lemar, que lo he puesto ahí como posible chollito, pero lo tengo entre 0 y nada de confianza por las lesiones recurrentes. Y poquito más por parte del Girona. Podríamos apostar también quizá por un Blind, por un Arnau, un Alex Moreno, por si es el típico partido que se le atraganta al Atlético, no abre la lata, no marca hasta los últimos minutos o incluso no marca. Ahí la defensa del Girona yo creo que nos puede hacer pues una puntuación aceptable. Y luego por parte del Atlético, sobre todo, pues un Coque y Barrios, que en medio campo yo creo que van a dominar el partido. Coque el otro día marcó, así que bueno, está de subida. Barrios, sobre todo en picas, yo creo que nos puede hacer una buena puntuación. He dejado de confiar ya definitivamente en Julián Álvarez. Sorloz, pues es el típico que te hace un partido de 2 goles y luego desaparece otros 5 o 6, así que nunca sabes muy bien qué esperar. Juliano en las últimas semanas pues ha pegado un bajón importante, la última confía en él, y ya pues ya me genera muchas más dudas, pero bueno, no es un mal partido seguramente para apostar por él, aunque pues bueno, ya pesa mucho yo creo el historial reciente. Y luego Lenormand, sobre todo por Chollito, si es titular finalmente, pues yo creo que nos puede hacer 5 o 6 puntitos. Impacto desde el banquillo, tenemos un Griezmann que siempre te la puede liar entrando en el 60, y poquito más. Por parte del Girona podría entrar también una Asprilla, podría entrar un Joel Roca, pero bueno, nombres que vienen ya de bastantes jornadas con números discretos y siendo suplentes. En porterías tenemos un Gazzaniga que yo creo que nos puede hacer sufrir, el típico partido de a ver qué tal Gazzaniga, pero no lo está haciendo del todo mal, salvo alguna jornada puntual que sí que la ha liado, sobre todo al inicio. Hace poco también creo que hace 2-3 partidos la lió, pero venía de buenas puntuaciones, una buena media de puntos, y viendo que puede ser un partido que se le traga ante el Atlético, ¿por qué no? Yo creo que podríamos darle una oportunidad más. Y Oblak también venía muy bien, pero en las últimas 3-4 se ha metido una mala racha, pero confío en que en esta pueda volver un poco a esa buena situación en la que se había metido hace ya algunas semanitas. Venga, pasamos al partidazo de la jornada. Este Villarreal-Barça, un duelo que creo que va a ser bonito, de goles, de ida y vuelta. Ya veis ahí abajo un pronóstico que le doy un 2-3, 5 tantos, que se los voy a dar. Uno a Moleiro, otro a Yoce, uno a Ferran, uno a Rafinha y otro a Pedri. Viso que le da un 17% al Villarreal, me sorprende, ya le daría un poquito más. Empate 18 y el Barça 65. Estoy de acuerdo con ese favoritismo para el Barça, pero le daría un porcentaje un poco más bajo. El Villarreal al fin y al cabo viene muy bien las últimas semanas, de 4 victorias seguidas en Liga, creo. Está de hecho muy cerca de Real Madrid y Barça en la clasificación, por tanto creo que puede dar la sorpresa, ¿por qué no? Incluso pues llevarse los 3 puntos, un empate lo veo bastante factible, en casa es un hueso muy duro de roer, así que bueno, vamos a ver cómo termina el partido, pero sin duda creo que va a ser bonito. Para mí Topics, Moleiro, le veo haciendo daño a esa defensa adelantada del Barça, filtrando pases y llevando contras. Ya hemos visto esta temporada que si no marca suele puntuar mal, pero en este partido, sobre todo en modo picas, yo creo que le pueden soltar un par de picas. El cronista del Barça suele ser bastante generoso en ese sentido. Y luego a Yoce, al final con la baja de Gerard Moreno, en las dudas de Mikautach si va a entrar o no y tal, pues bueno, a Yoce yo creo que es el más fiable en ese sentido. Vamos a darle ese voto de confianza. Tridente mágico en el Barça, Rafinha, Lamine y Pedri, 3 grandes opciones que a final de temporada serán de los mejor puntuados, está clarísimo.
Rafinha viene en racha, además jugador multiposición en Bivenger, cambiado desde hace una semanita más o menos, así que mejor todavía ponerlo como mediocampista porque nos va a dar 4 puntitos extra si marca. Buenas opciones, veo a Buchanan y Comesaña también con posibilidad de hacer daño. Comesaña buena llegada de segunda línea, está haciendo una grandísima temporada. Buchanan también buen golpeo de balón, ha marcado ya varios este año y pues se supone que va a ser titular en esa posición por delante de Pepe, que lo ha puesto ahí impacto desde el banquillo. Un jugador que parecía que iba a ir a la Copa África, pero finalmente se ha quedado, así que bueno, eso puede generar ciertas dudas sobre pues la titularidad de Buchanan. Aunque podríamos ver a Pepe también acompañando a Yoce, no lo descartemos como una opción también para esa posición, que de hecho ya jugó ahí al inicio de temporada. Por parte del Barça también veo muy bien a Eric García, que está haciendo un temporadón. De hecho, Gerard Martín lo tendría que haber puesto aquí, pero como creo que va a ser un partido de goles, quizá no luce tanto como los últimos partidos, pero vamos, sí, en las últimas puntuaciones están siendo buenísimas, 6, 6 y 7, así que tanto Eric como Gerard Martín me parecen grandes opciones. Además, Gerard descansó en Copa, por tanto apunta a titular si no hay nada raro este fin de semana. Y Ferran Torres, que pues por no ponerlo en top picks, que ya no quería poner más del Barça, y creo que esos tres al final son los más fiables. Ferran lo hemos dejado en buena opción porque, bueno, siempre es un poco una de cal y otra de arena, pero últimamente está bastante fino de cara a portería, así que vamos a apostar por una buena puntuación del Tiburón este fin de semana. Impacto desde el banquillo, hay posibles chollitos, perdonad. Pau Navarro, que pues presumiblemente va a ser titular ante esa baja de Mourinho, que sigue siendo duda, y Parejo, que con la marcha de Pape Gueye a la Copa África, pues se postula como principal candidato para ocupar esa posición de titular. Impacto desde el banquillo, hemos mencionado a Pepe. Fermín también podría ser titular, podría ser suplente este partido, ya que jugó de titular en Copa. También jugó de titular Rashford, así que bueno, está ahí al 50%. Yo creo que quizá lo más normal es ver a Rashford en esa posición. Y luego Fermín entrando pues en la segunda de revulsivo, aunque tampoco descartaría a Fermín de titular, obviamente. Aunque entre en la segunda parte nos puede hacer una buena puntuación, ha marcado goles entrando en la segunda este año, así que igualmente si no tenéis una alternativa más top o con un mejor partido o pues qué sé yo, que venga muy en racha, a Fermín lo pondría aunque sea suplente y entre en el 60, por decir algo. Porterías, creo que va a haber varios goles, como os decía, pero confío igualmente en una buena puntuación de Joan, sobre todo en picas. Con Luis tenemos pues la misma situación que Odiseas, por ejemplo en el Bernabéu, partido pues de mucho riesgo, pero que también tiene una oportunidad de oro para lucirse. Por tanto, en aquellas ligas que tengáis que remontar muchos puntos, pues bueno, ya de perdidos al río nos la jugamos con una opción tipo Luis Junior, a ver si nos hace un 10 o un 12 en SofaScore y pues bueno, nos ayuda a restar puntos a los de arriba. A ver qué tal se da este encuentro, pero sin duda uno de los que más ganas tengo de ver este fin de semana. Venga, pasemos al siguiente, a este Elche Rayo, un duelo que pues creo que está más decantado a favor del Elche, factor campo a favor. En Rayo pues bueno, viene de muchos empates seguidos, el Elche tampoco es que venga muy bien últimamente, mucho sube-baja, pero sí que creo que va a ser un partido pues igualado donde nos puntúen bien pues varios jugadores de ambos equipos. No obstante, yo le voy a dar un 2-1 con un golito de Rafa Mir, vamos a darle otro a Germán Valera y por parte del Rayo se lo vamos a dar a Isi Palazón, venga, que últimamente está remontando un poco esa mala situación en la que se había metido. Visto que le dan 40% al Elche, el empate estaría en 26 y el Rayo en 34, bastante igualdad, con ligero favoritismo para el Elche, factor campo a favor, bueno, lo veo bien. Y para mí top picks Febas y Valera, sobre todo Febas, ya lo hemos dicho muchas veces, en casa ha puntuado bien en todos los partidos menos el primero de la Liga, que puntuó con un 2, si no recuerdo mal, contra el Betis. El resto son puntuaciones top, con un par de 10, contra el Madrid un golito, 7, en fin, en casa es un escándalo. Y Germán Valera, jugador multiposición, tanto en defensa, mediocampo como delantera, viene de puntuar bien las dos últimas jornadas, de hecho en la penúltima de marcar, así que vamos a darle ese voto de confianza. Buenas opciones para mí a Fengruber y Rafa Mir. En el caso de Fengruber yo creo que nos puede hacer 6 puntos tranquilamente, y Rafa Mir, bueno, en la última lo salvó con un cinquillo, pese a la derrota contra el Mallorca, y en la anterior pues 2 golitos, así que creo que tenemos que mantener esa confianza un par de jornaditas más, a ver si vuelve a marcar. Por parte del Rayo, pues sobre todo un Lejeune, que nos puede hacer su típico 5 o 6 puntitos, y si Palazón, como decíamos, viene de 2 buenas puntuaciones. Mendy también yo creo que nos puede hacer 5 o 6 puntitos, y luego posible Chollitos Ford, que seguramente podría estar ahí en buenas opciones, pero como la última fue suplente, aunque presumiblemente por molestias físicas, si no estoy equivocado, yo creo que esta ya,
volverá a ser titular viendo que está recuperado y que jugó en Copa del Rey en la segunda parte. Por tanto, Ford, viendo el rendimiento que estaba dando, vamos a ponerlo ahí como un chollazo, mejor dicho. Álvaro Núñez podría ser otra buena opción. En las últimas semanas ha ido puntuando bastante bien, así que me gusta también para este partido. Vigas al inicio muy bien, la última y penúltima jornada no tan bien, pero ¿por qué no? Si buscáis una opción así baratilla que nos pueda salvar los muebles con un cinquillo, podría ser Vigas también ese hombre. Y luego por parte del Rayo, un Bayeu que ante la baja de ratio por sanción, por acumulación de amarillas, va a ser titular en esa banda derecha. Impacto desde el banquillo, pues un Álvaro Rodríguez, también nos podría entrar ahí un Martín Neto si finalmente no es titular, un Mendoza. Por parte del Rayo, un Gumbau o un Pedro Díaz. Vamos a ver quién pues es finalmente el titular. Pero bueno, son nombres que tampoco me entusiasman mucho. Álvaro sí que ha tenido pues sus 4 o 5 buenas jornadas, pero ya está flojeando nuevamente. En portería tenemos 2 buenas opciones, creo yo. Sobre todo Batalla me gusta mucho en el largo plazo. Iñaki Peña también ha tenido buenos encuentros este año, pero bueno, hay más inquietud en cuanto a rotaciones. Pero yo lo veo jugando este partido ya que en Copa jugó de Ituro. Por tanto, en ese sentido estaría tranquilo. Venga, vámonos al penúltimo de la jornada, este Betis-Getafe. Aquí veo al Betis claramente favorito. Le voy a dar un 2-0 con un golito de Anthony y otro para el Cucho. Viso que le da un 62% al Betis, empate 21 y Getafe 16. Estoy bastante de acuerdo. La verdad que me cuesta mucho creer que el Getafe vaya a rascar algo aquí. Hay que confiar en Arambarri y Luis Milla, pero más allá de estos dos, bueno, en clave defensiva sí que se pueden cerrar muy atrás y rascar un puntito. Pero arriba falta pólvora, le está costando mucho marcar goles esta temporada. Por tanto, hay varios nombres que me gustan del Betis. Anthony como líder indiscutible, que vuelva Isco, creo que puede marcar las diferencias. Bartra, yo creo que nos puede hacer 6-7 puntos, un partido que el Getafe podría tranquilamente pues no tener muchas ocasiones o no marcar ningún gol. Veo una posible portería cero, así que Bartra en ese sentido lo veo bien. También Nathan nos puede hacer una puntuación buena, aceptable, aunque confío un poco más en Bartra. Y Cucho y Fornals, al final también pues por marcar diferencia junto con Anthony, no, los veo también opciones interesantes. No confiaría especialmente en Riquelme, que bueno, ya vimos al inicio de temporada que decepcionó bastante en clave fantasy. De Osa está haciendo 2 y 3, Lo Chelsea pues bueno, siempre esa incógnita de si va a ser titular o no. Roca parece que tiene ciertas molestias, en fin. Creo que los que he puesto en topics y buenas opciones serían los más fiables y como posible cholito también un Roibal que nos puede hacer un 5, un 6, siempre pues bueno, cumplidor el bueno de Roibal. Impacto desde el banquillo, un Altimira, aunque también podríamos haber puesto aquí un Lo Celso, se me ha pasado. Puede ser también un jugador que desatasque un poco en la segunda parte, pero bueno, creo que los más fiables serían sin duda los que os he puesto ahí arriba. Porterías, tenemos un buen Valles en las últimas jornadas, ojo, que parece que le está comiendo definitivamente la tostada a Pau López. Y Soria, pues bueno, un portero que siempre nos cumple, suele ser fiable, con algún pinchacito de vez en cuando, pero bueno, siempre alrededor de 5 y pico de media. No acabo de ver del todo la buena puntuación en este partido porque lo veo pues al Betis mucho más favorito, pero bueno, siempre nos puede sorprender. Las últimas semanas sin duda tiene una muy buena media de puntos. Y ahora sí, al último de la jornada, este Athletic Español, y aquí a medida que iba haciendo la previa, sobre todo ya cuando he llegado a, pues un poco más al detalle de estos dos equipos, me ha ido entrando cada vez más la convicción de que el Athletic lo va a tener muy complicado contra un Español que está en racha, está en un momento de forma muy muy bueno, con 4 victorias seguidas en Liga, si no recuerdo mal, mientras que tenemos un Athletic con jugadores que bueno, acaban de volver de lesión, como Iñaki Williams, un Guruceta que no está marcando goles, Sancet en un mal momento de forma, Jaureguizar también flojete este año, tenemos la baja de Laporte importantísima, la baja de Vivian, la baja de Yuri también por lesión, por tanto, muchos condicionantes que me hacen pensar en que el Español puede por lo menos rascar aquí un empate, así que le vamos a dar un 1-1 con un golito de Nico Williams y otro para Peramilla, venga, por parte del Español. Para mí top picks, Galarreta, lo comentábamos ayer en el vídeo de 10 apuestas fantasy de la jornada, creo que es un jugador que nos puede hacer 6 puntillos perfectamente. En el pasado ha sido pues un jugador de 5 y pico de media, con bueno, muchos 6, muchos 5, también con algún que otro pinchazo, pero bastante regular en torno a esas cifras, así que creo que en este partido contra el Español puede hacer más o menos esas puntuaciones. Nico Williams por calidad para mí tiene que estar ahí, en las últimas semanas ha ido mejorando, marcando algunos goles, y Expósito, que bueno, es un escándalo, tanto en casa como fuera, sobre todo en casa obviamente mucha mejor media, pero fuera de casa también viene de un par de buenas puntuaciones, un jugador con buenas asistencias, que lanza corners, creo que también balón parado, alguna que otra falta, así que bueno, para mí tiene que estar ahí en top picks. Y Cabrera, que siempre te asegura ese 5, ese 6, también va bien por arriba, en la última jornada marcó un golito.
Yo creo que ya lleva un par de goles esta temporada, el año pasado también marcó alguno que otro, así que bueno, vamos a mantenerlo ahí en top picks. Buenas opciones, Iñaki, pues por confiar un poco en ese resurgimiento por su banda, a ver si pues puede volver a ser aquel Iñaki de hace un par de temporadas que fue un escándalo en clave fantasy, pero estamos lejos, yo creo, de esa versión. Pero poquito más a lo que agarrarse. Sancet estaría ahí, pero viendo los números que está haciendo esta temporada, ahora mismo no ficharía a Sancet. Carlos Romero me parece un gran lateral, creo que puede hacer otra vez una buena puntuación. Y Pere Milla, que está haciendo buena temporada con sus cinquillos cuando no marca. Este año ha marcado 5, así que bueno, de momento le mantendría. Posibles chollitos he puesto a Dolan, porque con la baja de Yuri yo creo que puede hacerle daño a Boiro, que presumiblemente va a ser el titular, así que vamos a darle ese voto de confianza a Dolan. Impacto desde el banquillo, pues un Berenguer, que siempre puede ser interesante, de revulsivo, y Quique García lo mismo, que a la que puede pues te enchufa una y ya sabemos que el obrero del gol en cualquier momento incluso nos mete un doblete, así que vamos a confiar en él. Y por último, en porterías, pues tenemos dos buenas opciones. En el caso de Unai, mejorando las últimas semanas, haciendo buenos números. Dimitrovic, buen año en general, con una buena media de puntos. Así que bueno, yo creo que va a ser un partido de pocos goles, por tanto veo posible los 6 puntitos en ambos casos. Nada más, gente, muchas gracias por llegar hasta aquí, por el apoyo como de costumbre, y ya sabéis, si tenéis dudas, dejadlas abajo en comentarios, y se agradece como siempre pues el me gusta y si podéis hypear el vídeo. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao, chao.